Hola a todos y bienvenidos. Me complace mucho contar hoy con la presencia de Marlene Laruelle, profesora investigadora de Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad George Washington y también directora de Illiberal Studies. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Gracias por invitarme. Bueno, publicas muchos libros. La razón por la que quería invitarte hoy era para hablar de tu libro más reciente, que se titula Ideología y construcción de sentido bajo el régimen de Putin. Pondré un enlace al libro en la descripción para quienes quieran conseguir un ejemplar. Así que pensé que una buena manera de empezar sería preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro en primer lugar? Bueno, de hecho, llevo más de 20 años trabajando en el panorama ideológico de Rusia. Empecé como estudiante, estudiando el euroasianismo ya a finales de los años 90. Así que realmente quería hacer un libro completo que ofreciera una visión general de la evolución de la ideología en Rusia desde la llegada de Putin al poder. Y incluso retrocedo a los años 90, porque mi impresión es que necesitamos tiempo y espacio, ¿verdad? Necesitamos la cronología y no solo centrarnos en lo que se ha dicho la semana pasada. Y necesitamos ver la complejidad de los diferentes grupos, la forma en que las narrativas han ido evolucionando. Así que quería captar ese aspecto integral, porque se han escrito muchos libros excelentes sobre los distintos aspectos de la ideología en Rusia. Pero yo quería intentar, al menos para mí y con suerte para el lector, tener este tipo de visión general sobre cómo evolucionan las narrativas, quién las impulsa, cómo se articulan o cómo se contradicen entre sí. Y cuando miramos a lo largo de 25 años, ¿qué vemos? Escribí sobre un tema similar. Publiqué un libro sobre el conservadurismo ruso porque también me pareció un tema fascinante. De nuevo, hicieron una presentación del libro en tu universidad. Pero quería preguntarte, ¿cómo ves el papel de la ideología en Rusia? Porque a lo largo de los años 2000, este fue un tema muy importante, también entre académicos estrechamente vinculados al Kremlin, es decir, tenían el marxismo, el comunismo y luego, después de que todo el marco ideológico se desmoronara con la Unión Soviética, optaron por ese liberalismo de la era Yeltsin y la idea de occidentalizar Rusia, un poco como un Pedro el Grande 2.0. Pero por supuesto todo eso también se vino abajo, y surgió la idea de que necesitaban una idea nacional para un país tan grande como Rusia y con una historia tan compleja. Pero, ¿cómo ves tú la necesidad de una ideología? ¿Y qué es lo que realmente está surgiendo? Sí, bueno, creo que la manera en que utilizo la noción de ideología en el libro es que pienso que cada país tiene una forma de ideología. Yo estoy en Estados Unidos tiene una, creo que en Europa también tenéis una. Así que la utilizo realmente como una especie de, ya sabes, hoja de ruta que comparte la mayoría de la población y que nos da un marco para entender quiénes somos, la nación, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro tipo de futuro. Y puede ser constructiva, ¿verdad? Puede ser algo constructivista, ¿no? Nos gusta jugar con la mitología, pero creo que es parte de toda nación. Así que no creo que el caso ruso sea tan específico en ese sentido. Quiero decir, existe una tradición rusa de dedicar mucho tiempo y energía a intentar construir eso, pero creo que el aspecto de la construcción nacional no es exclusivo de Rusia. Y de hecho, algo que intento hacer en el libro es mostrar que también es un proceso de construcción nacional, ¿verdad? Rusia, tal como existe en su territorio contemporáneo, nunca existió antes. Ya no es la Unión Soviética, ya no es el Imperio ruso. Tuvieron que reinventar gran parte de lo que significa ser ruso. Así que, creo, el aspecto de la construcción nacional fue una parte importante de eso. Y luego estaba el aspecto más político-ideológico, que era que creo que el régimen se configuró mucho cuando realmente se estructuró
a finales de los años 90 y principios de los 2000, por el miedo a una guerra civil que estaba presente en los años 90, esa sensación de que Rusia se desmoronaría, como lo hizo la Unión Soviética, y la idea de que se necesita consenso, que las divisiones políticas son peligrosas para el país y que el país necesita, porque es grande, porque es multiétnico, multirreligioso y porque en la construcción nacional el Estado se ve como el elemento supremo de esa construcción, que haya al menos un consenso mínimo sobre lo que significa ser ruso y cuál es la historia nacional rusa. Así que creo que para mí este es realmente un elemento importante. Y por eso en el título del libro quise incluir creación de significado, porque creo que es un proceso genuino de intentar crear un sentido que tenga lógica para la mayoría de la población. Y por eso me alejé de, ya sabes, un tipo de análisis propagandístico, porque no creo que capte todo el espectro del proyecto, que realmente consistía en dar sentido a lo que es Rusia ahora. Y luego, por supuesto, con los años, la flexibilidad del proyecto político se fue reduciendo gradualmente, ¿verdad? Las opciones en términos de narrativa que se permitían a principios de los 2000 fueron quedando poco a poco marginadas o apartadas. Y creo que vemos poco a poco la estructuración de una narrativa cada vez más codificada. Así que también quería analizar ese tipo de evolución a lo largo de los años en el libro. También se debe considerar la utilidad diferente de la ideología, porque después de los años 90, cuando quedó claro que Rusia no formaría parte de la nueva Europa, surgieron distintos problemas al adoptar la democracia liberal como ideología principal, al igual que sus homólogos occidentales. Uno de ellos, por supuesto, como se sugirió en los años 90, fue que se perdió un poco la confianza y la fe en toda la idea de la democracia liberal. Pero también existía la idea de que si no iban a formar parte de Occidente, pero aún así iban a seguir sus pasos, esto crearía una asociación perpetuamente desigual. Pero también, si vas a tener una Europa dividida donde compites por influencia en el vecindario compartido, ¿cómo puedes tener algún tipo de poder blando si solo intentas ser una versión más pobre de Occidente? Supongo que mi pregunta es, ¿de dónde proviene el impulso más fuerte? ¿Es una necesidad de cohesión nacional? ¿Algún posicionamiento estratégico? De nuevo, algo muy instrumental. ¿O ves esto como algo impulsado por una autenticidad que busca una misión, un propósito, algo espiritual que defina quién eres en el mundo? Así que creo que pueden ser ambas cosas, ¿verdad? No creo que tengas que elegir entre una u otra. Si piensas en lo que es la política, implica mucho compromiso genuino y también un uso instrumental. Así que creo que hay un componente genuino, como la necesidad de una narrativa nacional que cree cohesión sobre quiénes somos como Rusia postsoviética, y una narrativa que nos presente ante Occidente y el mundo entero como poseedores de una identidad propia. Así que existe una marca Rusia que es identificable. Ese creo es el componente genuino. Donde veo el aspecto más instrumental y oportunista es en cómo algunas narrativas han ido evolucionando. Y por eso en el libro intento disociar lo que describo, porque ideología significa muchas cosas, ¿verdad? Puede ser muy amplia o puede ser algo marxista-leninista. Tienes que leer el libro y aprenderlo. Así que la manera en que deconstruyo la ideología, tal como la veo, es la siguiente. Tienes la cosmovisión, que es la experiencia vivida que te ayuda a interpretar el mundo. Y creo que en ese nivel ha habido un sentimiento genuino de decepción y resentimiento hacia Occidente y el experimento liberal de los años 90. Luego tienes las narrativas estratégicas, que son los momentos en los que el Estado adapta esa cosmovisión genuina a la situación que sea. Diálogo con Occidente, tensión con Occidente, oportunidades de apertura hacia el sur global. Así que estas narrativas evolucionan, pero siguen basándose en este tipo de interpretación genuina de la cosmovisión.
Donde veo el aspecto súper oportunista es en lo que yo llamo, lo que llamamos en las ciencias sociales, topoi, o una especie de ideología. Son esos pequeños, ya sabes, eslóganes o fórmulas que se utilizan en los programas de debate rusos en televisión. Y estos evolucionan mucho, ¿verdad? Tienen que ser pegadizos, funcionan durante unos años y luego pasan a otra cosa. Así que, por ejemplo, puedes pensar en Gairopa, que fue uno de ellos, ¿no? Toda esta terminología está diseñada para ser pegadiza y provocadora, para resumir una gran idea. Eso, creo, es el aspecto oportunista e instrumental. Pero creo que hubo, y todavía hay, un proyecto genuino de intentar dar sentido a la identidad nacional rusa, tanto con fines internos para una audiencia nacional como una marca para vender en el extranjero. No, dices que sí, que hay una demanda genuina. Y pensé en algunas de las estadísticas de tus libros. Creo que fue el 79% de los rusos quienes respondieron sí, que Rusia sí necesita una ideología estatal, algo que aporte cohesión en torno a la idea nacional. ¿Te sorprendió alguno de estos hallazgos o qué fue lo que más te llamó la atención? Sí, creo que el libro trata realmente sobre la construcción política e intelectual, más que sobre el tipo de recepción de la opinión pública. Así que solo trato el tema de la recepción de la opinión pública al final, en la conclusión. Pero sí, esa encuesta que hicimos con algunos colegas de Noruega antes de la invasión a gran escala, la encuesta fue en 2021, fue realmente interesante porque te da muchos datos interesantes sobre lo que entiende la opinión pública cuando dice que apoya una ideología estatal nacional, ¿verdad? ¿Qué quieren decir? Y mi interpretación es que la gente le está pidiendo al Estado que marque una dirección y también que proporcione un tipo de orden social y normas. Puede que te alejes de las normas porque creo que en Rusia hay una larga tradición de una especie de reacción rebelde contra el Estado, pero aún así quieres que el Estado imponga la norma y luego decides si te adaptas a la norma o si quieres sortearla. Así que hay una demanda, creo yo, una demanda realmente popular que viene de toda la experiencia de los años 90 y los 2000 de, ya sabes, ley y orden, justicia social, alguna forma de redistribución, alguna forma de moralización. Y creo que el aspecto moral es realmente importante. La gente vivió los años 90 y por lo tanto el liberalismo occidental como algo muy amoral o inmoral. La búsqueda de una especie de narrativa nacional y la búsqueda de una narrativa de valores conservadores y tradicionales es en gran medida una búsqueda de moralizar la sociedad y la relación entre los ciudadanos, así como la relación con el Estado. Todavía puede haber personas que pidan al Estado que proporcione este tipo de orientación, mientras que al mismo tiempo consideran que en la práctica el Estado es corrupto y los burócratas no hacen bien su trabajo. La manera de lidiar con esa contradicción es pedir al Estado que emita algún tipo de señal moral que la sociedad pueda seguir. Así que creo que existe una demanda real y genuina. El Estado puede reinterpretar esa demanda a su manera, para su propia seguridad y legitimidad, pero creo que hay una demanda genuina de algún tipo de lenguaje moral proveniente del Estado. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Si yo estuviera diseñando o proponiendo una ideología rusa o una idea nacional, sería muy complicado, no solo por la inmensidad de Rusia y su diversidad interna, sino también porque, ¿cómo se pueden acomodar elementos tan diferentes? ¿De qué Rusia estamos hablando? Porque a menudo señalan, ya sabes, que la cuna de la civilización estaba en Kiev, con la Rus de Kiev. Y por supuesto eso se desintegró. Luego estuvo el yugo tártaro, después Moscovia, luego Pedro el Grande y su revolución cultural para transformar Rusia en un estado europeo, después la reacción de los eslavófilos, luego la Unión Soviética, que en cierto modo canceló la historia, y después los años 90 de Yeltsin. ¿Cómo se puede encontrar una coherencia ideológica hasta el punto de desarrollar una conciencia nacional común?
común que logre unir a la Federación Rusa. Pero creo que el desafío es que las autoridades rusas y el entorno intelectual que las rodea y que ha estado trabajando en ese proyecto tienen que enfrentarse al hecho de que Rusia ha pasado por muchos tipos diferentes de identidad y ha experimentado muchas rupturas políticas, especialmente en el siglo XX. Por eso creo que la narrativa de «somos un Estado civilizacional» es una forma de englobar tanto la multiplicidad de grupos étnicos como la vasta extensión de Rusia, así como una manera de abordar las múltiples identidades políticas de Rusia. Por supuesto, en cierto sentido es un significante vacío. Decir que Rusia es un Estado civilizacional significa que puedes poner dentro lo que quieras. Pero en cierto modo, ese es el objetivo. El objetivo es ofrecer a la población una especie de marco, y cada uno pondrá dentro del marco lo que realmente le importa, ¿verdad? Así que tiene una especie de significante vacío, porque está abierto a la reinterpretación, pero creo que esa es la forma en que han intentado pensarlo, insistiendo en la continuidad, en que el Estado sea siempre el núcleo legítimo de la nación, y que el resto del cuerpo nacional deba de hecho seguir una dirección estatal. Para mí, ese ha sido el elemento clave, y de hecho, uno podría imaginar mantener exactamente la misma forma de enmarcar la identidad nacional rusa y tener un régimen político diferente al que tenemos ahora. Así que hay mucha flexibilidad, y tener este tipo de ruptura histórica no es necesariamente un problema en términos de nación, ¿verdad? Soy ciudadana francesa, ¿verdad? Así que cuando era niña, en la escuela francesa nos enseñaron tanto la monarquía francesa como luego la Revolución Francesa. Una viene después de la otra, pero aún así se presenta como una única y larga historia de la identidad francesa. Así que creo que Rusia también está replicando ese tipo de continuidad. Y muchos estados tienen identidades complejas. Quiero decir, Estados Unidos tuvo una guerra civil y aún tienen una visión muy polarizada de la identidad nacional. Así que creo que el lenguaje civilizacional es una forma de sortear todas estas contradicciones y decirles a los ciudadanos, bueno, mientras estéis de acuerdo con nuestra visión global de que somos una civilización, y por lo tanto que el liberalismo occidental, tal como lo experimentamos en los años 90, no es bueno para nosotros porque necesitamos algo propio. Y también se puede debatir sobre lo que realmente significa lo nuestro. Entonces, cada uno puede interpretar lo que quiera, ¿verdad? Habría personas, por ejemplo, eurasiatistas revalorizando la identidad túrquico-mongola. Seguiría habiendo modernistas que serían partidarios de Pedro el Grande. Habría monárquicos conservadores clásicos. Habría estalinistas, ¿no? Hay espacio para todo eso, siempre y cuando la idea de que Rusia debe seguir a Occidente, esa opción no se contemple. Pero todo lo demás está más o menos disponible, ¿verdad? Así que puedes pensar, por ejemplo, que China es un buen modelo a seguir, o que Bizancio es un buen modelo a seguir. Todo eso sigue siendo posible en el actual tipo de construcción ideológica. Bueno, mencionaste antes que la moralidad se convierte en un tema clave y a menudo se contrasta con lo que ocurre en Occidente. Ahora bien, este es un fenómeno muy común en la naturaleza humana. Si nos definimos en grupos, si definimos quiénes somos, el nosotros, siempre tiene que haber también un ellos, el otro, es decir, quién no eres tú. De hecho, esto también lo hacemos en Occidente. Rusia suele ser el otro ideal para nosotros. Somos una democracia liberal. Y si estás autoritario, se me puede estar la superior, inferior o bueno o malo. Es también una forma de construir tu propia identidad. Por supuesto, los rusos hacen esto en gran medida. Es decir, si lo que buscas es un renacimiento moral, entonces Occidente encaja en el papel de ese otro decadente. Y las guerras culturales que se libran aquí casi proporcionan mucho combustible para esta otredad. Ves a Occidente desempeñando,
Bueno, ¿qué tipo de papel ves que desempeña Occidente, aparte de este otro decadente, que veo aparecer en los medios con una frecuencia cada vez mayor? Sí, creo que en efecto Occidente siempre ha sido construido en el discurso nacional ruso como el principal otro. Y como has dicho, Occidente mismo ha construido a Rusia como el principal otro, quizá al mismo nivel o de una manera diferente como el otro musulmán para Occidente. Así que creo que en el caso ruso existe realmente esta idea de que nosotros somos la interpretación sana de lo que deberían ser las tradiciones europeas o una versión más conservadora frente a un Occidente decadente, liberal y progresista. Así que ha convertido en la forma clave de enmarcar la relación con Occidente. Pero todavía se pueden encontrar narrativas sobre nosotros somos la verdadera Europa, compartimos valores cristianos. Así que si miramos hacia el pasado, compartimos mucho con Europa. Con Europa, si miramos hacia el futuro, queremos un tipo de sociedad diferente, pero seguimos compartiendo esas raíces. Creo que todavía existe una cierta forma de admiración. Y si hay un fuerte resentimiento en Rusia hacia Occidente, también es porque hubo élites formadas por Occidente y que veían a Occidente con admiración, en términos de, ya sabes, Estado de Derecho, desarrollo económico y el tipo de cultura humanista europea tradicional. Creo que estos elementos siguen siendo muy importantes en la autoconstrucción de Rusia. Y creo que lo que está ocurriendo ahora desde que Donald Trump volvió al poder aquí en Estados Unidos es este elemento interesante en el lado ruso de pensar, vale, así que existe este Occidente conservador, que también es antiliberal o posliberal o iliberal, que es más favorable, aunque sea hasta cierto punto a nosotros. Y entonces tienen que enfrentarse a las dos vías, ¿no? Las dos formas de ser Occidente, el Occidente conservador o el Occidente posliberal o iliberal y el tipo liberal. Y creo que para ellos es realmente una discusión interesante sobre cómo situarse y ver, bueno, podemos realmente volver a relacionarnos con el Occidente conservador, ¿verdad? ¿Es realmente posible ese tipo de normalización con Occidente conservador, sabiendo que ahora, creo, la relación con el sur global y el hecho de que Rusia ha reformulado en gran medida su lenguaje o su imagen en el extranjero como potencia anticolonial, renovando en cierto modo una tradición más antigua que proviene de los eslavófilos, los euroasianistas y por supuesto de la Unión Soviética? Y diciendo, estamos colaborando con el sur global para detener y destruir la dominación occidental en la escena internacional. Así que, como ves, tienen que lidiar con múltiples identidades, ¿verdad? La complejidad de Occidente que muestra diferentes caras y luego la relación con el sur global. Y creo que hay debates realmente interesantes entre algunas de estas élites académicas y políticas rusas sobre cómo dar sentido a todo esto y cómo adaptar la posición de Rusia ante todas estas transformaciones actuales. Sí, dijiste que los rusos quieren demostrar que ellos son la verdadera Europa. Y me parece interesante porque por un lado hay mucha resistencia, especialmente hoy en día, con la guerra y todo, animosidad hacia Europa. Pero esta idea de que no están en contra de Europa, sino que Europa es decadente y Rusia representa la verdadera Europa, tampoco es algo nuevo. Esto ha existido, supongo, durante siglos. Se puede remontar al saqueo de Constantinopla. ¿Cómo lo ves tú? Sigue siendo entonces una cuestión clave en la idea nacional, que en realidad no están disputando a Europa, sino que son ellos quienes la preservan. Sí, creo que es un elemento realmente clave. Y creo que sigue presente incluso en momentos de tensión desde 2022. Todavía se puede encontrar esa narrativa de ser el verdadero Occidente, de esperar que algún día Occidente se dé cuenta de que Rusia también es una versión de ser europea y una cierta forma de Occidente. Así que creo que en Rusia existe esa visión realmente idealizada de lo que podría ser o de lo que fue
Occidente y ya no es. Y sigue siendo un elemento muy fuerte. Como has dicho, proviene de la tradición bizantina, pasó por los eslavófilos, así que es realmente un elemento importante. Y en cierto sentido también estaba presente en la narrativa soviética, ¿verdad? Porque el marxismo es una construcción de Europa occidental. Y siempre existía esta idea de que, bueno, también se necesita una revolución comunista para llegar al corazón de Europa, porque de ahí proviene la ideología. Así que creo que este elemento sigue estando muy presente, mucho más de lo que queremos admitir. Y de hecho también se ve a nivel de la opinión pública, ¿verdad? Si le preguntas al ruso medio cuál es su versión ideal de lo que debería ser Rusia en el futuro, habrá mucha gente que diga el tipo de cultura del occidente, o que imaginan que es la verdadera Europa, pero por otra cuenta, con nuestra propia identidad y con más gran potencia. Así que estos elementos están presentes, pero todavía hay muchas personas que miran hacia Occidente. Y no creo que exista en Rusia ningún otro tipo de identidad civilizacional que siga teniendo sentido. Quiero decir, no encontrarías a muchos rusos diciendo, estamos mirando hacia Asia, y ese es nuestro modelo civilizacional, ¿verdad? Asia o China puede ser un socio estratégico, pero no es un modelo civilizacional. Así que, cuando piensan en términos de raíces culturales, sigue siendo Europa. Y es solo Europa, precisamente porque creo que es cierto, Rusia forma parte de Europa en cuanto a sus raíces culturales. Así que les resultaría muy difícil imaginar algo totalmente desvinculado de Europa. Y creo que lo que a menudo resulta interesante es hasta qué punto, especialmente entre las élites rusas, pero no solo ellas, existe este sentimiento de, ya sabes, cómo es posible que Europa esté perdiendo sus propias raíces y no quiera luchar por ellas. Así que hay una especie de eurofilia genuina, ¿verdad? En un sentido cultural y filosófico que todavía existe en Rusia. Europa. The political construction of Europe. Yeah, well, this is again, that's a common theme. Sí, bueno, de nuevo, ese es un tema común, no solo en el liberalismo, sino en la modernidad misma. De nuevo, si la modernidad se define por el individualismo sobre el grupo y la razón sobre la fe y la tradición, entonces sí, a medida que los países se desarrollan, a menudo ignoran esas partes. Y esto es algo que se vio en los discursos de Valdai de Putin desde 2013, cuando dijo que Occidente estaba rechazando sus raíces cristianas. Sabes, este es un tema común en la literatura de todos los estudios civilizacionales, que una vez que arrancas las raíces, que es lo que alimenta la civilización, entonces se espera que muera. Así que ves esto, no sé, parece un tema recurrente. Entonces, más allá de la geopolítica, ¿ves esto como una creencia auténtica entonces, dentro de la clase política rusa al menos? Absolutamente. Creo que tiene una larga tradición intelectual. Y eso es interesante porque también tienes esa lucha ocurriendo en Europa, ¿verdad? Y en Estados Unidos entre la tradición liberal y la menos liberal o antiliberal. Así que creo que actualmente hay una lucha por la identidad de Europa. Y la construcción de la UE tiende a presentar solo un lado de la historia europea, ¿verdad? El lado progresista. Europa en una larga tradición de progresismo, de conservadurismo, de reacción de países en tradiciones europeas, ¿verdad? Así que creo que también existe este tipo de lucha sobre Europa. La UE, digamos que la UE tiene dificultades para presentar la pluralidad de su propia historia ideológica y añadir eso como un elemento de pluralidad, porque la construcción de la UE se basa mucho en una interpretación progresista del liberalismo. Y por eso creo en Europa tenemos toda esta tensión sobre el auge de la extrema derecha, de alternativas antiliberales, y siempre se las presenta como si fueran, ya sabes, la mano oculta de Rusia, porque Rusia ha estado enviando estas señales de que, bueno,
hay otra Europa que también está ahí y que quiere ser escuchada. Así que creo que la lucha está ocurriendo realmente en suelo europeo y no solo en la percepción que Rusia tiene de ello. Me resulta interesante el papel que desempeña, porque realmente estamos viviendo una especie de guerra cultural, no solo en Estados Unidos. Ahora también está claramente presente en Europa. Pero en el lado liberal, tanto en Europa como en América, cuando se observa el mundo dividido entre democracia liberal y autoritarismo, de nuevo, Rusia asume el papel tradicional del otro, el hombre del saco, lo que también contribuye a la unidad aquí. Pero en esta guerra cultural que se libra ahora en Occidente, cuando se percibe el mundo más bien como una confrontación entre conservadurismo y cosmopolitismo, o nacionalismo frente a globalismo, esta especie de nueva visión, que creo que proviene de Francia, es también el lenguaje de Le Pen. Pero de repente, Rusia asume un papel muy diferente. Pasa de ser el principal adversario a convertirse en un aliado clave. De repente es un país europeo cristiano tradicional que busca revivir su espiritualidad, en contraposición a caer en los excesos del liberalismo, como suele retratarse. ¿Ves que esta nueva búsqueda de sentido por parte de Rusia tenga atractivo en Occidente? ¿O crees que se trata más bien de oportunismo occidental, viendo un aliado poderoso en Oriente? No, creo que hay un atractivo que viene de Rusia. Rusia, con su versión del antiliberalismo, sea lo que sea que signifique el liberalismo, ya sea político, cultural o el tipo geopolítico asociado a la OTAN, ha sabido presentarse de esa manera. Y creo que por eso para mí es importante no ver esta posible convergencia o confluencia simplemente como una influencia de Rusia, sino también como fuerzas antiliberales en Europa y Estados Unidos buscando, ¿quién está en el mercado de las ideas y entrando a ocurrir? Así que los actores locales en Europa y Estados Unidos encontraron a Rusia. No fue solo que Rusia los influyeron. Ellos también estaban interesados en lo que Rusia podía. Y podemos debatir que eso no tiene nada que ver con lo que Rusia es en realidad para quienes conocemos la Rusia real, pero existe este tipo de mito o imagen o marca de Rusia como un país fuerte, que ha sido uno de los primeros, uno de los precursores en definir este tipo de término iliberal. Dicho esto, creo que, y lo vemos ahora, especialmente en Estados Unidos, puede ser iliberal, y en ese caso, efectivamente, Rusia ya no es tu enemigo. Rusia puede ser un socio en atacar lo que consideras los errores del liberalismo. Eso no significa que te asocies con ella, ¿verdad? Así que perfectamente se puede imaginar a diferentes líderes y países iliberales luchando juntos a veces contra lo que consideran el liberalismo. Pero eso no significa que sean socios, porque también tienen sus propias tensiones, ¿verdad? Creo que la relación entre Trump y Putin se trata precisamente de eso ahora. Tienen el mismo enemigo, pero por lo demás no son socios, o pueden avanzar e intentar asociarse de manera más genuina. Creo que no está claro. Eso también se ve entre las fuerzas iliberales europeas. Giorgia Meloni en Italia ha sido muy pro-Trump, pero geopolíticamente es mucho más pro-OTAN, pro-Ucrania y anti-Rusia de lo que solemos ver entre estas fuerzas iliberales. Tendemos a imaginarlas siempre como pro-rusas. Pero eso no es necesariamente así, ¿verdad? También podrían ser partidarias del conservadurismo estadounidense. Eso no significa que sean prorrusas. Creo que esto nos muestra hasta qué punto la escena internacional y el mercado ideológico se están volviendo mucho más fluidos de lo que estábamos acostumbrados antes. Así que toda esa vieja dicotomía, democracia, autoritarismo, está en proceso de colapsar en gran medida, o al menos volviéndose tan difusa que ya no se puede interpretar realmente en qué lado quiere situar a Estados Unidos ahora con Donald Trump, ¿verdad? Ya no es la clásica democracia liberal, él mismo se está alejando de ella. Así que creo que esta fluidez es lo que resulta difícil de captar para los observadores externos porque está desplazando todos los límites. Y creo que en ese sentido Rusia ha sido un precursor.
y Rusia se siente totalmente cómoda manejando esa fluidez. Es una fluidez muy posmoderna. Pueden tratar con el sur global, hablan con la extrema izquierda, hablan con la extrema derecha, hablan con musulmanes, hablan con cristianos, hablan con públicos muy diferentes y eso les funciona. Esa es la impresión. Así que creo que navegan esa fluidez mucho mejor de lo que puede hacer Occidente. Parece que de nuevo hay cierta repetición en la historia, porque en el siglo XIX también ocurrió esto en Europa Occidental, cuando se tenía la sensación de que con la industrialización nos precipitábamos hacia el futuro demasiado rápido y dejábamos atrás algo importante. Así que había conservadores de Alemania, Francia y el Reino Unido que iban a Rusia y esencialmente buscaban recuperar algunas de las cosas que habíamos perdido por el camino. Así que de nuevo, esta dinámica internacional es bastante interesante, pero también veo muchas referencias hoy en día entre quienes intentan enmarcar la ideología rusa. Muchas referencias evidentemente a las opiniones de Dostoyevsky, pero también a Solzhenitsyn. Siempre que escucho a los conservadores rusos, siempre pienso en el discurso de Solzhenitsyn en Harvard en 1968, donde argumentó que tanto los comunistas como los capitalistas se habían condenado a sí mismos al perseguir lo moderno y material por encima de lo espiritual, y que a pesar de toda su antagonía mutua, ambos sufrirían la misma enfermedad. No era el mensaje que necesariamente querían oír de él. Pero esto parece ser, supongo, la esencia de mucho que está escuchando, ¿no? Sí, absolutamente. Y creo que todavía tenemos dificultades para hasta qué punto Solzhenitsyn llegó a ser tan importante, en mi opinión, a la hora de definir esa visión rusa, porque no es necesariamente el autor más citado. Pero si miras a quienes se cita, encontrarás a Dostoyevsky, Danilevsky, Leontiev, los clásicos como Karamzin, Solzhenitsyn no tanto. Pero de hecho, si observas la manera en que se enmarcan las ideas, creo que él realmente dejó una huella muy profunda al definir eso como una especie de patrón de alejamiento de la modernidad, que tiene una larga tradición en el espacio filosófico ruso, porque incluye la espiritualidad, la tradición de misticismo escatológico. Así que todas estas cosas, aunque en gran medida hayan desaparecido de la sociedad rusa contemporánea, por supuesto, siguen estando ahí, ¿verdad? En cierto sentido, en el ambiente. Así que son de este tipo, resultan familiares incluso si se ha perdido la tradición intelectual. Creo que algo permanece, y en ese sentido creo que Solzhenitsyn también fue una especie de precursor en muchos aspectos, con ese tipo de anticonsumismo, anticapitalismo, alejándose de la abundancia de cosas y volviendo a algo mucho más centrado en lo espiritual. Tiene mucha resonancia con muchos debates que están ocurriendo ahora en lo que llamamos la esfera post-liberal, ¿verdad? Incluso en Occidente. Así que creo que también en ese aspecto, Rusia cuenta con varios autores que han sido en cierto sentido precursores de muchas de estas tendencias. Y eso conecta con públicos que también están fuera de Rusia. Por eso a menudo pienso que tendemos a ver la influencia rusa en todas partes, pero en realidad es que Rusia ha estado produciendo visiones del mundo que luego circulan por sí solas y adquieren cierta resonancia, ¿verdad? Si piensas también en el tipo de redescubrimiento actual de la tradición del cosmismo que viene de Rusia por parte de personas en Estados Unidos en torno al aspecto de la ilustración oscura, también es que la gente ha estado leyendo a los grandes cosmistas rusos e incorporando algunos elementos de ellos. Así que, si estudias la filosofía de Silicon Valley, encontrarás referencias al cosmismo ruso, ¿verdad? Así que Rusia ha estado produciendo mucho. Bueno, en la tercera parte de tu libro, la llamas contrarrevolución. Esto, por supuesto, sugiere que hay una revolución y que Rusia la está contrarrestando. Al principio, escribes mucho sobre el rechazo al universalismo occidental,
Y me pareció interesante, porque esto es algo que, por supuesto, acerca mucho a países como Rusia y China, que también es muy antiuniversalista. Y por supuesto, quizás se podría incluir a la India en ese grupo también. Pero, ¿cuál es entonces la esencia del rechazo al universalismo occidental? ¿Cómo lo ves tú? How do you see this? Bueno, creo que aquí también hay una larga tradición en Rusia. Realmente proviene, ya sabes, de la filosofía romántica alemana de principios del siglo XIX, que ya alimentaba la tradición eslavófila con la idea de que la civilización es también un relato, ¿verdad? Que no se busca una universalidad abstracta que nos haga a todos parecer iguales. Eso sería aplanar el mundo. Se busca un universalismo que proteja la diversidad y la pluralidad. Así que no es completamente antiuniversal, ¿verdad? Y si lees a Dostoyevsky, están presentes ambos relatos, el civilizacional y el de Rusia, como un actor mesiánico y universalista. Pero es la idea de que debemos seguir siendo diferentes. Y eso es lo que Dios quería que fuéramos, diferentes. Así que realmente tiene raíces religiosas y románticas muy profundas. Y eso, creo, ha sido de alguna manera redescubierto y continuado. Paul Robinson acaba de publicar un libro sobre esta tradición civilizacional en Rusia, intentando decir, no intentéis hacernos a todos iguales, cultivemos lo que nos hace diferentes. Lo cual, por supuesto, es una forma de resistir la presión normativa occidental que Rusia ha sentido tanto en el siglo XIX como en la época soviética y ahora. Así que, para mí, el aspecto contrarrevolucionario era importante porque creo que en los años 90 el hecho de que Rusia recibiera el liberalismo en todas sus versiones, liberalismo político, liberalismo sociocultural, liberalismo económico, liberalismo geopolítico, a lo largo de unos pocos años, sino unos pocos meses, fue una revolución, ¿verdad? Y ahora nos hemos estado enfrentando al aspecto contrarrevolucionario de decir, sí, por supuesto, existen valores universalistas y creo que Rusia está diciendo, queremos, ya sabes, no están pidiendo un aislamiento total, quieren el equipo internacional, quieren la Asamblea General de la ONU, pero debería haber soberanía para cada tipo de gran civilización propia. Y por supuesto, cuando eres un Estado grande como Rusia, es fácil tener una narrativa civilizacional. Si eres un Estado pequeño que siente que solo eres parte de la esfera de un más grande, eso otro mes lo más eres. Pero creo que ese ha sido un elemento realmente fuerte. Y como has dicho, esta narrativa civilizacional y el llamamiento al retorno de la soberanía rusa han sido un elemento clave que ayuda a Rusia a dialogar con el sur global. No se trata solo de China y Rusia, es Sudáfrica, es Brasil, son muchos países de América Latina, Asia y África, para quienes estos argumentos son muy sólidos. Así que pueden ser críticos con Rusia en muchos aspectos, pero creo que les gusta que Rusia diga eso frente a Occidente. Y ahí es donde Rusia logra crear este tipo de narrativa común con muchos países del sur global. Y eso ha protegido a Rusia de la presión normativa occidental y de las sanciones occidentales en los últimos años. Sí, así que la idea de la distinción cultural, o de preservarla, o ahora se habla más en términos de distinción civilizacional, se está convirtiendo en un eslogan entre muchos de los estados BRICS, que se necesita una diversidad de civilizaciones y que nadie debería dictar a otros cómo deben desarrollarse. Pero esto también tiene implicaciones para el orden mundial. Porque el principio de, cuando se rechaza el universalismo y se insiste en la distinción de naciones o civilizaciones, es decir, que cada uno tiene su propio camino de desarrollo. Pero esto también es una ideología de soberanía, ¿no? Es la idea de que no hay motivo para que la soberanía se vea disminuida. Sí, creo que el argumento de la soberanía es muy sólido. Existe esta idea de que las instituciones supranacionales no pueden ser neutrales. Ideológicamente, siempre representan el poder de quien es más fuerte,
en nuestro caso el Occidente y especialmente Estados Unidos. Así que cualquier institución supranacional, de hecho, no sería realmente objetiva ni neutral, sino que representaría el statu quo a favor de Estados Unidos y por lo tanto debería ser rechazada. Por eso deberíamos alguna soberanía, que es no una soberanía absoluta, porque también pueden formar asociaciones. Hay algunas instituciones de la ONU que Rusia considera realmente importantes, pero ya no hay instituciones supranacionales que puedan disminuir la soberanía. Y aquí también creo que es una narrativa que resuena mucho en el sur global, porque la mayoría de la cultura política del sur global se ha basado en una tradición anticolonial y antiimperialista. Así que, una vez que se obtiene la nación tras el proceso de descolonización, la soberanía se vuelve realmente importante en la cultura política. Creo que la soberanía puede venir tanto de la izquierda como de la derecha. También ha sido muy importante en la tradición de izquierdas. Por eso creo que ahí es donde Rusia puede dirigirse a diferentes culturas políticas, tanto más de derechas como más de izquierdas. Bueno, también tienes un capítulo que llamas El conservadurismo como respuesta de Rusia al liberalismo. ¿Cómo defines el conservadurismo ruso? Porque el conservadurismo es de nuevo la suposición de que la estabilidad del presente y del futuro debe estar anclada en el pasado. Así que una vez más, es lo opuesto a la revolución, donde se arranca de raíz la historia y el pasado mismo. Por esta razón, a menudo ves que el conservadurismo adopta diferentes formas. Por ejemplo, en Estados Unidos, es un conservadurismo bastante contradictorio, porque como país formado a partir de una revolución liberal, el conservadurismo se convierte en un compromiso con el individualismo y a menudo con los mercados libres. Esto sí contradice, o no necesariamente contradice, pero esto es lo que se ha intentado preservar. Pero, por supuesto, es muy diferente de cómo definirías el conservadurismo ruso. Entonces, ¿cómo ves tú que el conservadurismo ruso equilibra o al menos presenta una alternativa al liberalismo? Así que creo que hay varios elementos en la tradición conservadora. En primer lugar, existe esta narrativa particularista y civilizacional que dice: somos quienes somos, con nuestras propias raíces. No somos una página en blanco sobre la que se puede escribir cualquier cosa. Tenemos raíces, pertenecemos a un espacio, a un tiempo, a una genealogía. Y eso debe ser respetado. Así que ese es un aspecto que va en contra del tipo de universalismo del liberalismo. El segundo elemento de ese conservadurismo es cómo afrontamos el hecho de que Rusia ha tenido muchos caminos. ¿Qué queremos conservar? ¿Es la era soviética? ¿Es la era postsoviética? Y creo que la forma en que se ha planteado, probablemente la más inteligente de hacerlo, es decir, bueno, ¿sabes qué? La Rusia de Putin es lo que queremos conservar en cierto sentido, ¿verdad? Es decir, una Rusia que intente ser la síntesis de los años 90, la época soviética y la Rusia zarista. De una forma u otra, una especie de combinación de todo eso es lo que queremos. Así que creo que para mí es muy importante que el conservadurismo no consiste en volver atrás en el tiempo. No es reaccionario. Se trata de pedir que las cosas se mantengan como están y no avanzar demasiado rápido hacia nuevos cambios. Y creo que la sociedad rusa, precisamente por el trauma de los años 90, vivió mucho esta experiencia cotidiana del conservadurismo, donde se busca estabilidad, se quiere saber cómo será el futuro, se necesita cierta previsibilidad. No puede cambiar cada 6 meses, porque entonces no puedes proyectarte a ti mismo ni a tu familia hacia el futuro. Así que quieres estabilidad. Y esa estabilidad es más o menos la Rusia de Putin de los años 2000 o de los 2010, quizá, dependiendo de a quién preguntes. Así que existía esta idea de que era la mejor Rusia posible. Una Rusia que acepta el colapso de la Unión Soviética, que está globalizada, que es una nueva Rusia, territorialmente hablando, pero que todavía está integrando de alguna manera el pasado soviético y, en cierta forma, también los años 90. Así que creo que
la manera en que querían enmarcar el conservadurismo cuando realmente se fue formando a principios de los 2000, seguía siendo un conservadurismo muy moderado y tenía muchos aspectos que podrían definirse como conservadurismo liberal, ¿verdad? Económicamente siempre fue liberal en algunos aspectos. Continuó ese tipo de... Así que en ese sentido tiene un momento de diálogo con la tradición estadounidense que, como has dicho, es la conservación de la tradición liberal, ¿verdad? Al menos hasta que Trump cambió la cultura política del conservadurismo en Estados Unidos. Pero durante mucho tiempo esa fue la tradición estadounidense. Así que creo que Rusia tenía eso en los años 2000. Personas que se identificaban entre las élites como conservadores eran una especie de conservadurismo suave, moderado, de tipo liberal. Y luego, gradualmente, el conservadurismo se volvió más conservador y menos liberal, dando más espacio a un aspecto más reaccionario. Y cuando uso reaccionario en ese sentido, me refiero a personas o ideologías que dirían, lo que tenemos no es suficiente. Necesitamos retroceder en algunos aspectos, lo cual también es algo que tenéis aquí. Esa tensión sobre mantengamos las cosas como están, pero no progresamos, no avanzamos, o incluso ahora es demasiado liberal, volvamos atrás. Y creo que ahora tenéis la misma tensión entre un tipo de conservadurismo moderado y un conservadurismo más reaccionario dentro de todo este ecosistema de las autoridades rusas que debaten qué significaría el conservadurismo. Y por supuesto, es el conservadurismo del régimen, ¿verdad? Así que se trata de la seguridad del régimen, que el régimen de Putin es la mejor opción para Rusia y por tanto debe conservarse. Así que también está el aspecto más instrumental que está presente en esa visión del conservadurismo como la mejor solución para Rusia. Sí, la idea de que tienes que construir sobre tu pasado también coincide con la otra idea de que no puedes simplemente copiar a Occidente, porque entonces empiezas con una estructura frágil. Así que necesitas integrar tu propio relato nacional y tu conciencia. No sé, al menos así es como yo veo que se manifiesta el conservadurismo. Bueno, por ejemplo, con Putin celebrando tanto a los rusos rojos como a los rusos blancos, por ejemplo, donde se reconoce que esas partes tan confrontadas y divididas de la historia rusa, de algún modo, todas pertenecen a la misma historia nacional. Pero sí, el último tema de tu libro que quiero abordar fue quizá mi favorito, que es el euroasianismo. Bueno, tú lo llamas los geoimaginarios de Rusia. Y lo interesante es que la idea del euroasianismo realmente está cobrando protagonismo. Por supuesto, gran parte de esto encaja bien con las ideas propuestas por Dostoyevsky, que Rusia, si solo intentara ser europea, sería artificial, y que tenía que encontrar su yo auténtico girando también hacia Oriente. Pero también mencionas el espacio transcontinental. ¿Cuál es tu opinión sobre Eurasia, de nuevo, en términos de construcción de significado, como sugiere el título de tu libro? Sí, creo que el concepto de Eurasia es, por supuesto, muy flexible. Así que hay múltiples formas de interpretar qué es Eurasia. Existe la forma tradicional, que se centra principalmente en la diversidad interna de la propia Rusia y en el hecho de que históricamente Rusia se basó en una especie de mezcla entre lo eslavo y lo túrquico, y en una revalorización del periodo mongol como una época positiva en la que Rusia encontró al menos parte de su propia identidad nacional. Esa es la tradición euroasianista tradicional. Creo que sigue viva cuando el gobierno ruso habla de la multinacionalidad del país y dice que, ya sabes, todos los grupos étnicos comparten el mismo destino y la misma historia bajo el liderazgo de la nación rusa. Así que ese argumento euroasianista sigue presente. Pero el otro elemento de la tradición euroasianista sería que Rusia tiene una especie de esfera de influencia natural en lo que fue la antigua Unión Soviética y el antiguo Imperio zarista. Creo que ese elemento, porque geopolíticamente cada vez es más difícil para Rusia afirmar esa esfera de influencia,
Esa visión de Eurasia está decayendo en gran medida y ha sido reemplazada por el espacio transcontinental. Así que ahora, cuando el gobierno ruso utiliza Eurasia, es mucho más en esta idea de la Gran Eurasia, ¿verdad? Así que lo que realmente importa es la asociación con China y la apertura hacia Asia, más que el tipo de esfera de influencia postsoviética que en parte está desapareciendo, ¿no? Así que el aspecto de la diversidad interna de Rusia siempre está presente. Creo que la esfera de influencia está desapareciendo esa parte del relato. Y luego está la asociación con China, que toma la forma de esta narrativa euroasiática, ya sabes, dentro de los BRICS. Así que es una manera de decir, si somos una especie de encrucijada, podemos hablar con un lado y con el otro, pero ahora es mucho más amplio que solo el espacio postsoviético, porque ese ha sido demasiado cuestionado geopolíticamente, no solo con Ucrania, sino también con el Cáucaso y Asia Central. Así que creo que esa versión está desapareciendo. Pero los otros aspectos de Eurasia están cobrando mucha importancia y también encaja bien con el giro hacia el sur global. Si presentas a Rusia como Eurasia, entonces la manera en que hablas con el sur global se vuelve más fácil, porque tienes diversidad interna que mostrar, ¿verdad? Así que toda la diplomacia islámica de Rusia, por ejemplo, se construye en torno al hecho de que Rusia tiene importantes minorías musulmanas, en plural. Y también es una forma de decir, bueno, no somos solo Occidente o el viejo Occidente o la vieja Europa, también tenemos este aspecto asiático y eso nos convierte en parte del sur global, en cierto sentido, paradójicamente. Así que creo que por eso Eurasia es tan útil ahora, porque puede adoptar múltiples formas y algunas siguen siendo muy útiles y significativas para la manera en que las autoridades rusas se presentan a sí mismas y a su propio país. Sí, a menudo utilizan el término, en lugar de sur global, suelen usar mayoría global. Pero me pareció interesante. Tu libro, el último capítulo, analizaba el sur global a través de este prisma anticolonial. Sí, también teniendo en cuenta su historia soviética y el periodo de descolonización. Pero sí, suelo asistir a las reuniones anuales de Valdai y reconozco que casi todos los años hay al menos un panel o segmento dedicado al sur global y al papel de Rusia en él, en el que intentan posicionarse. Y suele haber esta conclusión, o el debate suele organizarse en torno a la idea de que, Rusia no es técnicamente el sur global, pero está girando hacia él, o al menos tienen mucho en común. ¿Lees tú algo más en esto, o simplemente crees que se están asociando más con gran parte del mundo, al que luego se ven a sí mismos contribuyendo a organizar y liberar? Sí, creo que continuarán. Creo que será una tendencia a largo plazo en la política exterior rusa, porque no habrá una reintegración con Occidente en ningún caso, incluso si llegáramos a un acuerdo de paz en Ucrania. Así que creo que puede haber una normalización de las relaciones con Occidente en algunos aspectos, al menos con Estados Unidos. Pero creo que el acercamiento hacia el sur global es realmente muy profundo. Y no es solo una cuestión estratégica, como decir, vale, ahora no tenemos a Occidente, tenemos al sur global. Es una visión e interpretación realmente genuina de que el escenario mundial ha estado cambiando y que incluso si Rusia pudiera reconciliarse con Occidente, realmente lo necesita. ¿Sigue siendo relevante Occidente? Creo que esa es una narrativa muy fuerte que proviene de los expertos en política exterior rusa, que el futuro del mundo está fuera de Occidente y se trata de reequilibrar las instituciones internacionales y el orden mundial. Así que creo que seguirá siendo una estrategia a largo plazo para Rusia y probablemente sea la adecuada para ellos si quieren seguir siendo una gran potencia autónoma. Incluso con una influencia económica muy indriva, aún pueden encontrar su propio espacio, si forman parte de este tipo de sistema bipolar. I get the same
impression as well, that is that Tengo la misma impresión. over the past centuries, A lo largo de los siglos, Rusia siempre ha sido o pro-occidental o anti-occidental, pero el denominador común siempre ha sido el centrismo occidental. La sensación que tengo ahora es que Rusia no quiere ser pro-occidental, pero tampoco quiere ser anti-occidental. Supongo que simplemente quiere que Occidente importe menos. Al profundizar en el espacio euroasiático más amplio o en el sur global, o en cualquier otro paradigma conceptual en el que entremos, todo esto lleva a Rusia hacia esa idea. En fin, profesora Laruelle, muchísimas gracias por su tiempo. Podría hablar con usted todo el día, pero supongo que tiene otras cosas que hacer. Muchas gracias. other things to do, so yeah, thank you so much. Thank you for your Gracias por su invitación.